Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este sábado 14 de diciembre de 2024. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. One More Time, una vez más, a cargo de el dueto de música electrónica y rock electrónico Daft Punk, formados por allá en 1993 en París por Thomas Bangalter y Guy Manuel de Homem Cristo. Los mismos de Around the World, Around the World, Around the World, de Starboy, de también I Feel It Coming. Bueno, muchas canciones y varias de ellas especialmente en un solo largometraje, como Night Vision, como Superheroes, como High Life, como Something About Us. Y es que escuchamos a esta hora en De Película de Caracol Radio a Daft Punk a propósito del reestreno. Un placer, un verdadero placer tener en las salas de cine reestrenándose Interstellar 5555 o The Story of the Secret Star System. Así se conoce este muy interesante y muy bien largometraje animado de apenas 1 hora, 8 minutos de duración y que hace una crítica a la industria de la música. Y esto pues nos da pie para escuchar a Daft Punk con esta canción One More Time. Y hoy aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado, a propósito de reestrenos, porque están muy de moda por estas épocas los reestrenos, pues viene una de las trilogías más importantes en el cine alternativo en los años recientes. Del gran maestro Krzysztof Kieslowski viene esa sensacional trilogía de los colores azul, rojo y blanco. Hablaremos hoy de reestrenos aquí en De Película de Caracol Radio una vez más, mientras escuchamos One More Time de Daft Punk. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, this feeling, music's got me feeling the need, yeah. En De Película, el estreno. Est-ce que vous vous sentez en état de parler? Est-ce que vous étiez consciente? Se siente con fuerzas para hablar. Durante el accidente estaba consciente. Lamento tener que decirle, usted lo sabe, que su marido ha perdido la vida en el accidente. Esta es una de las escenas precisamente de una maravillosa producción enmarcada en el drama, en el misterio, en el romance, y se convertía en un drama psicológico por allá a principios de los 90, más exactamente en 1993, con 1 hora 34 minutos de duración. Su título original, Trois Couleurs Bleu, y se presentó como 3 colores azul. Sí, ahí hay una mujer que no acepta ese fatal desenlace después de un accidente automovilístico. En esta producción, dirigida por un hombre nacido en la gran ciudad de Varsovia el 27 de junio de 1941, Krzysztof Kieslowski.
también actor, guionista, productor, realizador, que además de su afamada y reputada trilogía de los colores, también hizo La doble vida de Verónica en el guión y en la dirección en 1991 y No amarás del 88. Señor, por favor avisen al servicio de seguridad que alguien ha roto un vidrio en el pasillo y ahí el personaje central, la pobre de Julie, interpretada por Juliette Binoche, pues está extrayendo y hurtando unos medicamentos. Y sí, la gran protagonista de esta historia, una de las mujeres más talentosas, más hermosas, más versátiles en el cine, de 1,68 m de estatura, nacida el 9 de marzo de 1964 en París, Francia, Juliette Binoche. La misma mujer que estuvo en The English Patient, El paciente inglés, por allá en 1996, que es una de las grandes protagonistas de esta trilogía de los colores, que estuvo en Dobles Vidas y también en High Life. Je ne peux pas, je suis pas capable. Sí, ella dice no puedo, no soy capaz. Básicamente iba a hurtar unos medicamentos, pero al ser descubierta por una enfermera decide no poner resistencia y entregárselos. Y en este elenco también aparecía un actor que falleció muy joven, nacido en Nantes, en Francia, el 19 de agosto de 1953, pero que falleció a los 41 años de edad como causa de un aneurisma en Zurich, en Suiza, el actor Benoît Regin, que había estado en Una llama en mi corazón y también en La Campagne. Estamos aquí reunidos para honrar la memoria de un hombre y de un compositor que el mundo entero reconocía como uno de los mejores. Así se desarrollan las honras fúnebres de Patrice después de ese accidente. Y ya pasando a la historia que nos presenta este largometraje de Tres colores azul, es precisamente en un accidente automovilístico donde Julie, el rol a cargo de Juliette Binoche, pierde a su marido Patrice, que era un prestigioso compositor, y también a su hija Ana. Y ella empieza a recuperarse de manera paulatina, lenta y muy, muy dolorosa de todas sus lesiones, y decide que lo mejor para ella, para tratar de soslayar la pena y para pasar de este difícil episodio, es comenzar una nueva vida de forma independiente, de forma solitaria y en el más completo anonimato, alejándose de ese círculo social que solía frecuentar con su esposo Patrice. Y un círculo social donde ella tenía muchos privilegios, donde hacía parte de la crème de la alta sociedad francesa. Pero allí aparece Olivier, el rol interpretado precisamente por el actor Benoît Regin, que trata por todos los medios de sacarla de su aislamiento, y Olivier también pues aprovecha la oportunidad para desarrollar un amor que tiene ahí guardado desde hace muchos años por ella. Acaba convenciéndola para que ella termine el concierto para Europa, una ambiciosa obra inacabada de Patrice. Je sais que vous n'avez pas envie de me voir. Oui. ¿Vous me laissez entrer? No. Sé que no le apetece verme, ¿puedo entrar? Y Julie inmediatamente le dice que no a una de sus visitantes. En el foro de cine de Visegrad, en 2018, el director de fotografía Slavomir Itziak afirmó que el guión y montaje inicial de esta película se centraban en otro personaje, en una periodista que es interpretada aquí por Hélène Vincent, y sus esfuerzos por investigar la autoría de una composición musical inacabada que impulsa la trama. Pero fue en el proceso de edición donde el director Kieslowski reestructuró la película para centrarse en Julie, interpretada por Juliette Binoche. Julie, ¿c'est vrai que vous écrivez la musique de votre mari? En un momento vemos a Julie cargando una caja en la que, como muestra un primerísimo plano, está escrita de forma prominente la palabra blanco. En la siguiente toma la vemos desde atrás y se detiene en la calle cuando un hombre de azul pasa a su izquierda y una mujer de rojo pasa a su derecha. Esta es una sutil referencia a la estructura de la trilogía de los tres colores, azul, blanco, rojo, en ese orden, reflejando la bandera francesa. En otra escena, unos niños con traje de baño rojos y blancos salen corriendo y saltan a una piscina azul. Bonjour.
Y tras la proyección inaugural de esta película en el Foro de Cine de Visegrad en 2018 en la maravillosa ciudad de Bratislava, el mismo director de fotografía Slavomir Žižek describió una técnica inusual que utilizó para filmar la escena en la que aparecen destellos de luz azul superpuestos sobre el personaje de Juliette Binoche. Al parecer se logró envolviendo la cámara en geles azules, abriendo la parte trasera y disparando luces directamente sobre el negativo de la película. Y esta es la producción que abre la senda de esta maravillosa trilogía, y por supuesto con el uso de los filtros y también de muchas referencias toma ese tono azul que también es un símil o una comparación al estado melancólico que se asocia precisamente con este color, con azul, la melancolía de una mujer que pierde a su familia en un accidente y trata de iniciar una nueva vida. Estos sonidos pertenecen a la producción de 1993 de 1 hora 34 minutos de duración, Three Colors Blue, o Los Tres Colores Azul con Juliette Binoche. Personne ne doit savoir. Jamais. Auparavant, vous payerez le séjour de ma mère en maison de retraite jusqu'à la fin de sa vie. En De Película, el estreno. Est-ce que vous avez des raisons concrètes pour lesquelles vous demandez le divorce? Concrète? Oui, concrète. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 14 de diciembre de 2024 y seguimos adelante recorriendo a través de los sonidos, de la información, de las anécdotas, una de las trilogías más importantes en la historia reciente del cine alternativo que en ciertos teatros de esta corriente se está presentando de nuevo, y es un placer después de muchos años ver de nuevo en la pantalla grande esta trilogía de los colores. Y como no solo de manera cronológica 93, 94 y 95, azul, blanco y rojo, sino también siguiendo, según las palabras de su propio director, una simbología y la forma correcta de ver la trilogía. Ya pasamos por azul, vamos con blanco, después con rojo, simulando la bandera francesa. Przestańcie się kochać tuż przed ślubem. To znaczy ja przestałem. Y aquí de nuevo la dirección corría a cargo de Krzysztof Kieślowski, también el guión, y como gran protagonista de esta segunda entrega de Blanc o Blanco aparecía una sensacional actriz de 1,73 m de estatura, que no puede negar con su biotipo su lugar de nacimiento, París, Francia. Nació el 21 de diciembre de 1969, Julie Delpy. Ustedes la pueden recordar también por ser la famosa Céline de otra trilogía, la de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, al lado de Ethan Hawke. Y aquí interpretaba a Dominique. Ratować nasze małżeństwo. Nie wierzę, że nie ma już między nami. Y este actor que habla aquí, que interpreta a Carol, uno de los papeles centrales de esta segunda entrega de la trilogía en blanco, es Zbigniew Samakowski, un hombre nacido en Polonia el 7 de julio de 1961, que estuvo, además de esta trilogía de los colores, en Proof of Life, Prueba de Vida de 2000. To skonsumowane tego wieczoru? Bueno, y ya pasando a la historia que nos presentó en ese 1994, Tres Colores Blanco, aquí aparece la pareja protagonista, Carol y Dominique, que ellos en realidad se aman, pero su vida como recién casados en la Ciudad Blues en París no funciona. Todo porque él tiene impotencia, no puede consumar el matrimonio, y ella es una mujer fogosa que busca esa intimidad y reafianzar esos vínculos. Infortunadamente, pues la pareja termina divorciándose después de ese juicio que escuchábamos ahí de fondo, y por culpa de la separación al pobre de Carol le toca vender su peluquería. Es un hombre con una experticia para cortar el cabello, pero esto hace no solo que venda su peluquería, sino que se vaya con el rabo entre las piernas a su natal Polonia, a Varsovia. Allí trata de iniciar una nueva vida, pero sin embargo no puede ni quiere olvidar a la bella Dominique, y por eso traza un plan para cobrar venganza. Y a pesar de que sigue enamorado de ella, la venganza es más fuerte y él quiere, entre otras cosas, incluso hacerse pasar por muerto para darle una lección a Dominique acerca de lo que es el verdadero amor. Bloqué, votre carte n'est plus valable. Rayé, supprimé. Mon carte.
Sí, ahí está el pobre de Carol teniendo problemas con el efectivo y con sus tarjetas. Una vez en el propio banco con una tijera le cortan las tarjetas de crédito y no tiene más flujo de dinero y le toca pasar la noche en la calle, pero siempre pensando en Dominique. Y Krzysztof Kieslowski, que es un realizador, un director muy preciso, muy meticuloso, durante una escena que sucede en blanco, donde Julie Delpy tiene un orgasmo, este director le dijo a ella cuánto tiempo tenía que gemir y cuándo tenía que empezar a gemir más fuerte. Y casi todas las tomas de esta película contienen al menos un objeto blanco, haciendo referencia precisamente al segundo color de la bandera de la trilogía. Y como Julie Delpy contó en una entrevista, el director Kieslowski se sentaba debajo de la cámara y fumaba sin parar. Como siempre se sentaba debajo de la cámara, estaba muy cerca de los actores durante los primeros planos. Dijo que esto era tranquilizador, ya que él estaba concentrado únicamente en sus actores, pero que esto a veces también, el humo del cigarrillo, la hacía distraer de sus escenas. Y en mi opinión personal de esta trilogía de los colores, siendo las tres películas muy, muy interesantes, esta definitivamente es la mejor, insisto en mi concepto, porque habla acerca de las diferentes etapas del amor, de lo difícil y doloroso que resulta una ruptura y de cómo el afán de venganza puede mezclarse con un amor casi que obsesivo y terminar no en los mejores resultados. Blanco, la cinta de 1994 de la trilogía de los colores de Kieslowski. Viens avec moi en Pologne. Je viendrai jamais avec toi. Je gagnerai. En De Película, el estreno. Excusez-moi, la porte était ouverte. Je suis désolée, je pense que j'ai écrasé votre chien. Rita. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este recorrido a través de una trilogía del cine alternativo que afortunadamente se reestrena varias décadas después y que es un placer verla nuevamente en la pantalla grande. Ya habíamos pasado por azul, por blanco y ahora es el otro color de la bandera francesa, el rojo, los tres colores rojo. Y aquí de nuevo con el guión y la dirección del señor Krzysztof Kieslowski, la gran protagonista de esta historia, una bellísima mujer también de Francia, nacida el 15 de julio de 1966, Irene Jacob, que estuvo también en el cine de Hollywood en una secuela muy malograda, eso en 1998 con el largometraje U.S. Marshals, que era la continuación, bueno, ya no aparecía Harrison Ford, el doctor Richard Kimball, pero sí estaba de nuevo Samuel Gerard, interpretado por el gran Tommy Lee Jones, y donde aparecía Wesley Snipes en esta cinta que era la continuación precisamente del Fugitivo, pero nada que ver con esa muy muy buena película de 1993. Pues allí Irene Jacob tenía un pequeño papel, el de Mary. Ella también estuvo en otras producciones como La doble vida de Verónica de 1991 y Adiós muchachos de 1997. Tout va bien. Nous avons recousu la plaie, à part ça, elle n'a que quelques contusions. Sí, ahí precisamente está una veterinaria atendiendo a una perrita de la cual infortunadamente pues Valentín casi le causa la muerte con su auto. Y el reparto lo complementaba un peso pesado no solo del cine francés sino del cine mundial, el maestro Jean-Louis Trintignant, nacido en 1930 en diciembre y que falleció el 17 de junio de 2022 en Francia, el mismo hombre que estuvo en Z de Constantin Costa Gavras en 1969 y también hizo un estremecedor papel en Amour de 2012, esa oscarizada película. ¿Te has entendu? J'ai un chien. Un chien. Un chien. Je l'ai renversé hier. Bueno, ya pasando a la historia, aquí aparece Valentín, el rol a cargo de Irene Jacob, una mujer que es una afamada modelo que incluso está llenando con diferentes vallas y carteles una gran ciudad de Francia, donde aparece ella en un anuncio de un chicle, de una goma de mascar. Y después de terminar una sesión publicitaria, ella decide regresar a su casa, pero infortunadamente con su auto atropella a una perrita. Y al tratar de auxiliarla se da cuenta que esta perrita tiene una placa. Ella decide ir a buscar a su dueño y allí
aparece el otro personaje de esta historia, el juez Kern, interpretado por el actor Jean-Louis Trintignant. Y cuando Valentine Dussault piensa que le está haciendo un favor al juez y que ella está respondiendo por la perrita y que pues quiere reparar este daño, este juez de la manera más altanera, más petulante, le dice que haga con esa perrita lo que quiera, que a él no le interesa. Y pues esta mujer también se da cuenta en ese trance que la perrita estaba embarazada, decide hacerse cargo de ella, y cuando la perrita da a luz a sus crías, pues escapa y se va directamente a la casa del juez Kern. Allí la persigue por todos los medios Valentine Dussault, el rol a cargo de Irene Jacob, y empieza a entablar una relación, podría decirse, tóxica, curiosa, exótica, con este juez que se dedica en sus tiempos libres a espiar a los vecinos. Y allí empieza una relación bien atípica entre Valentine y Joseph Kern, el juez, tratando de construir diferentes mundos, tratando de darle desenlaces a las situaciones de sus vecinos, a los que escuchan, y así se construye esta historia de Los Tres Colores Rojo. 8 mètres sur 20. Les gens vont te reconnaître? Antes de rodar esta película, Krzysztof Kieslowski le preguntó a Irene Jacob si alguna vez había deseado tener otro nombre cuando era niña y no llamarse simplemente Irene. Jacob le respondió que siempre había querido llamarse Valentín y que ese nombre pues siempre era el que había deseado, en contra de lo que pensaron sus padres. De ayer adelante pues el señor Kieslowski decidió llamar a su personaje Valentín. C'est pas toi. Y Rojo, de la trilogía de los colores, se convirtió en un florero de Llorente entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que alegó que esta película no cumplía con los requisitos necesarios para ser nominada o participar en el apartado de Mejor Película Internacional como candidato oficial por parte de Suiza. Y en un hecho sin precedentes, cuando la Academia le dijo a Suiza que presentara otra película, la Academia de este país rechazó la oferta de la Academia de presentar otro largometraje. Y en ese entonces el copresidente de Miramax Films, el polémico Harvey Weinstein, convenció a más de 70 pesos pesados de la industria que firmaran una carta dirigida a la Academia quejándose y que reconsideraran su postura respecto a este filme, pero todo fue en vano. Je crois que je sais pourquoi j'ai gagné. Au revoir. Y esta fue la última película del realizador Krzysztof Kieslowski, que después de terminar esta trilogía anunció su retiro y no volvió a dirigir. Si les doy un orden, me quedaría en primer lugar con Blanco en cuanto a su calidad, al gusto, segundo Blue, azul, y tercera esta, insisto, sin por debajear el resultado final de Rojo, pero comparándolas con las otras dos, sí resulta siendo la menor en calidad, pero también vale mucho la pena verla, y pues al fin y al cabo, si se empieza con la trilogía, lo mejor es terminarla. Estos sonidos pertenecen a un largometraje de 1994, estrenado en otros países en 1995, de 1 hora 39 minutos de duración, de Krzysztof Kieslowski, Tres Colores Rojo. Ou quelqu'un qui lui ressemble. C'est fâcheux. Ils lisent ce journal dans votre famille? En De Película, el estreno. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 14 de diciembre de 2024, y estos sonidos pertenecen al segundo álbum de estudio de Daft Punk, que se lanzó en marzo de 2001. Ellos hicieron un cambio en su sonido. ¿Y por qué escuchamos Discovery? Porque básicamente este álbum de Daft Punk es el alma y nervio de uno de los reestrenos en este fin de semana en las salas de cine de nuestro país. Sí, hay varias películas que se están reestrenando. Ya hablábamos de la trilogía de los colores antes de la pausa, también en pasados días con motivo de un aniversario
de la famosa primera entrega de los años 80 de Volver al Futuro, la obra de Robert Zemeckis con Michael J. Fox, pues en las salas de cine los ultra fanáticos de la trilogía futurista, pues entre los que tenemos a nuestro gran amigo de la Luciérnaga, el señor Polilla. Él me contó que prácticamente redescubrió un nuevo mundo en el reestreno de Volver al Futuro, y eso es lo bueno cuando este tipo de largometrajes llegan a la pantalla grande y muchos años después los podemos contemplar en las salas de cine. Hemos tenido también la oportunidad de ver películas que no tuvimos la fortuna de verlas en un teatro y que se han reestrenado varias veces afortunadamente. Una de ellas, y yo cada vez que puedo me la repito, es La Naranja Mecánica del gran Stanley Kubrick. Pero, insisto, dentro de estos reestrenos recientes viene esta maravillosa producción que disfrutarla en el cine es otro nivel, es otro cuento, porque verla en el video o en un televisor, pues no se siente el poder de la música, de las imágenes, de lo colorido que es esta producción de 1 hora, 8 minutos de duración, navegando el sci-fi, la música, la animación, la aventura y una crítica abierta a la industria discográfica con Interstellar 5555 o The Story of the Secret Star, la historia de la estrella secreta. Sí, y todas las canciones, One More Time, Digital Love, Crashing Dolls, Superheroes, Aerodynamic, Harder, Better, Faster, Night Vision, High Life y todas las canciones que incluye su álbum Discovery hacen parte fundamental de la trama de la película de Interstellar 5555. Bueno, y fue dirigida o codirigida por 3 hombres muy importantes en la industria de la animación. Uno de ellos, Daisuke Nishio, nacido el 1 de abril de 1959 en Japón, que también estuvo nada menos y nada más que involucrado en el mundo de Dragon Ball Z por allá a finales de los años 80 y también en los 90. Y el otro realizador es Hirotoshi Risen, que estuvo en la serie de Netflix Blood, eso en el año 2006. Y en este elenco de realizadores aparecía Kazuhisa Takenouchi, que estuvo trabajando también en Dragon Ball. Bueno, Interstellar 5555 o la historia secreta de la estrella del sistema, The Story of the Secret Star System, fue lanzado originalmente el 1 de diciembre de 2003. Es la realización visual de Discovery, el álbum de la banda Daft Punk. Cada canción del álbum se animó como un episodio en la historia del secuestro y rescate de una banda de pop interestelar. Cada video comienza con parte de la secuencia anterior, no tiene diálogos y esta es la gran magia de esta historia. Es una película que no tiene diálogos, es prácticamente escuchar el álbum completo, pero acompañado de imágenes que lo van llevando a uno a través de una historia que hace una crítica abierta a la industria discográfica y cuenta con ligeros efectos sonoros como disparos y llantas de vehículos derrapándose, pero de resto es la música acompañada de tremenda sensación de imágenes. La presentación de The Story of the Secret Star System o de Interstellar 5555 se sucedió nada menos y nada más que en el Festival de Cine de Cannes, donde fue recibida con júbilo por parte de los fanáticos del cine y también de la música. Y aquí, por ejemplo, One More Time, la película se inicia con el acercamiento a un planeta extraterrestre donde un grupo compuesto por el guitarrista Arpeggios, el baterista Baril, el tecladista Octave y la bajista Estela están dando un concierto frente a un auditorio de miles de personas, todos extraterrestres de piel azul. De repente, naves espaciales invaden el lugar al servicio de una figura oscura vestida con smoking. Ellos son secuestrados y de allí empieza a construirse todo el relato que nos irá llevando por los diferentes temas, donde también aparecen Voyager, Short Circuit, Face to Face, Too Long. Sí, y así es la película. Imagínense todas las canciones de Daft Punk, pero acompañadas con esas muy buenas imágenes de animación
muy al estilo clásico, pero que, insisto, lo llevan en una aventura sin igual. Y en un momento dado, este largometraje se muestra en una pantalla un partido de fútbol donde los equipos que juegan son Japón y Francia. Los dos colaboradores de Daft Punk por parte de Francia y Leiji Matsumoto, y como son franceses y japoneses respectivamente, el puntaje o el marcador o el score es 2 a favor de Francia y 1 para Japón, lo que representa la nacionalidad de cada uno de los involucrados. Y los nombres de los personajes no aparecen durante la película como tal, sino que se encuentran o los encontraron los fanáticos en los extras del DVD, en la secuencia Crescent's Dolls, donde aparecen precisamente Octave, Stella, Arpeggios y Barrel. Y en la historia de fondo de Earl the Darrock, que es aquí el gran fanático, los extraterrestres que se muestran capturados y disfrazados de humanos son nada menos y nada más que Wolfgang Amadeus Mozart, Jimi Hendrix, Ella Fitzgerald, Janis Joplin y su majestad el gran guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Así que si ustedes quieren una experiencia atípica, singular, particular, exótica, maravillosa, y si son fanáticos de Daft Punk, y si son fanáticos de la animación, y si son fanáticos del sci-fi, y si quieren ver también una historia que involucra a la industria discográfica, y si quieren todo esto en un mismo sitio, pues simplemente aprovechen el reestreno en las salas de cine de Interstellar 5555 o The Story of the Secret Star System, presente en las salas de cine de nuestro país. En De Película, el estreno. Buena tarde, señor Reed. ¿Le interesa saber sobre la Iglesia de Jesucristo? Sí. ¡Wow! No, lee más que nosotros. No lo puedo creer, señor. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 14 de diciembre de 2024 y seguimos hablando tanto de los reestrenos como de las novedades, las películas que llegan frescas a la cartelera de cines. Y con estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, hablamos de un largometraje de esos que le puede más su parte de merchandising, de promoción, de publicidad, y que la venden como una obra maestra y como una película disruptiva en el cine de terror, y está muy lejos de serlo. Es una producción más bien normalita tirando a la baja, que tiene una muy buena primera y segunda parte, un clímax medianamente interesante, una apertura bien lograda, pero un tercer acto completamente lamentable y nefasto. Pero como pertenece a una productora, a una distribuidora que ha calado especialmente en las nuevas generaciones, y que cualquier cosa que saca esta distribuidora y productora de cine, pues todos prácticamente como borregos enceguecidos de una vez la tildan como obra maestra. Y sí, es una productora que ha tenido grandiosas, extraordinarias producciones, pero como cualquier otra también tiene unas películas nefastas, unos bodrios, unas películas insufribles. Pero, insisto, puede más el tema mediático, el tema de las redes, el hype que genera el nombre de esta productora para tildar a esta película como la mejor que se ha hecho en el terror en la historia reciente. Se trata del largometraje de 1 hora 51 minutos de duración, Heretic, y que se presenta como Hereje. Está buscando. ¿Qué es lo que encontró? Bueno, y de la productora y distribuidora de cine de la que les hablo es A24 Films, una empresa cinematográfica estadounidense fundada el 20 de agosto de 2012 por Daniel Katz, por David Frankel y por John Hodge. Está especializada en la producción y distribución de cine y televisión. Bueno, algunos títulos de esta distribuidora para entrar en contexto. Una muy buena película en sus primeros años, en 2013, de Blind Ring, de Sofía Coppola, que estaba inspirada en hechos. También de Spectacular Now, también podemos contar ahí a Enemy, una película de Denis Villeneuve. Y siguiendo, bueno, Thugs, sí, es interesante, con Kevin Smith en la dirección. Es Machina, es una muy buena película, sí, no se puede negar. También The Witch, de Robert Eggers, extraordinaria producción. Esta sí era una buena película de terror, muy, muy perturbadora.
The Lobster, más o menos, del señor Yorgos Lanthimos. También tenemos, bueno, Moonlight sí fue una de las películas más sobrevaloradas y que brilló en los premios Oscar, pero es una película bien difícil y muy, insisto, muy inflada, pretenciosa. También A Ghost Story es una sensacional película en el cine de terror. El sacrificio del siervo sagrado de Lanthimos, infumable, insufrible, un truño, como dicen los españoles. Lady Bird, de Greta Gerwig, muy, muy buena película. Aquí hay una maravillosa, sí, aquí todo el crédito para A24, The Disaster Artist, de James Franco, inspirada también en hechos. Siguiendo con esta lista, encontramos Hereditaria, El legado del diablo. Qué buena película de Ari Aster en el cine de terror. Under the Silver Lake, una de esas producciones que se odia o se ama, pero que no deja al público indiferente. Tenemos también, ya en 2019, High Life, bueno, The Souvenir. Bueno, me pasé de Florida Project, película también dedicada a la pornomiseria. Desastrosa. Midsommar, buena película. El Faro también es una gran producción. Pero lo que fue Minari, sí, una película insufrible, nefasta, de esa familia buscando el sueño americano. El Caballero Verde, una buena producción. Come On, Come On, desastrosa en blanco y negro. Película tan desesperante con Joaquín Phoenix. Tenemos la tragedia de Macbeth, de los hermanos Coen, en blanco y negro, también muy, muy bien lograda. Sí, hay que decir también que son más los buenos títulos, pero también tiene unas películas horribles, y la reina de las películas horribles, y fue definitivamente Todo en todas partes al mismo tiempo, o El traje nuevo del emperador, donde definitivamente hasta la academia cayó en ese círculo vicioso de decir que lo de A24 es una maravilla. Semejante bodrio de película, ganarse 7 premios Oscar, bueno, pero así funciona la industria. Civil War, desastrosa película de este 2024 que se ganó su lugar con lujo de detalles dentro de las peores que nos deja este año. También hicieron Maxine, una buena película. Ex Priscilla, sí, La zona de interés también es una buena producción de A24, pero como ustedes pueden darse cuenta, esto por supuesto dentro de la mágica subjetividad del cine, tiene buenas, tiene grandiosas películas, tiene buenas, tiene aceptables y tiene muy malas, pero no quiere decir que todo lo que haga A24 es una maravilla, y Hereje no es la excepción. ¿Y por cuál puerta? Es una decisión simple que no deben tomar. Bueno, ya pasando a la historia de Heretic, pues hablemos de sus directores. Scott Beck, un hombre nacido en Denver, Colorado, en 1984, que en el pasado había hecho The House of Wax, La Casa del Terror, en el año 2019, una película que también se encargó del guión. Y en A Quiet Place, el guión de esa película con Emily Blunt corre a cargo del señor Scott Beck. El otro es Brian Woods, un hombre nacido en Davenport, Iowa, en los Estados Unidos en el 84, que también estuvo precisamente trabajando con Scott Beck en ese par de películas, A Quiet Place y La Casa del Terror. Y aquí el reparto lo encabeza un tremendo actor, y aquí ha dado un giro bien importante en su carrera. Ha sido siempre el galán de grandes comedias y romances, incluyendo Un lugar en Notting Hill, rodada precisamente en esa célebre parte de Londres. Estuvo en 4 bodas y un funeral, fue el primer ministro en Love Actually en 2003. Y nació en Londres, en Hammersmith, en 1960, el gran Hugh Grant, que ahora es un hombre de terror, sí, un hombre bien perturbador, interpretando al señor Reed, y por eso digo que ha tenido un giro importante en su carrera, pasando de las comedias románticas al terror. Y lo acompañan 2 mujeres muy lindas y talentosas. Una de ellas es Chloe East, nacida en 2001 en California, el 16 de febrero. En el pasado ella había estado en una serie de televisión llamada Generation, donde fue Naomi a lo largo de 16 episodios. Ustedes la pueden recordar por ser Mónica en Los Fabelman, la película de Spielberg de 2022. Y la otra gran protagonista de esta historia, porque aquí son 2 hermanas, las hermanas Barnes,
O mejor, la hermana Barnes y la hermana Paxton, digo hermanas porque hacen parte de los mormones y así se llaman ellas. Pues la otra es Sophie Thatcher, nacida el 18 de octubre de 2000 en Chicago, Illinois, y que estuvo en The Boogeyman como Sadie Harper. Es una decisión simple, que no deben tomar con simpleza. Bueno, y ya, en el reparto también tenemos al gran Topher Grace, el hombre que estuvo en alguna de las entregas de Spider-Man, aquí interpretando a uno de estos especie de ministros o de agregados de los mormones, un elder, el Elder Kennedy. Este es el rol a cargo de Topher Grace, y también en el reparto aparece Elle McKinnon. Le pedimos ayuda. No importa lo que le digas. Y ya pasando a la historia, todo comienza en el momento en que se introducen a los personajes de la hermana Barnes, interpretada por Sophie Thatcher, y la hermana Paxton, que es interpretada por Chloe East. Ellas son unas fervientes religiosas que predican y quieren congregar más miembros para la iglesia de los mormones. Y reparten folletos en diferentes casas, y en un día que se torna gris, casi que oscuro, y que está a puertas de llover, ellas están recorriendo el vecindario, el espacio geográfico de la historia, y allí llegan a una casa que resulta siendo algo enigmática, y es el lugar donde habita el señor Reed, Mr. Reed, interpretado por Hugh Grant. Ellas al principio golpean con insistencia la puerta, no reciben ningún tipo de respuesta, pero finalmente sale el señor Reed, como hemos escuchado ahí varias veces en su tráiler en el español latino. La recibe de manera afable, cálida, cariñosa, y les dice que sí, que él había recibido uno de los folletos y que está muy interesado en conocer más acerca de los mormones. Ahí está. ¿Vas a saber sobre la iglesia de Jesucristo? Sí. Sí, la famosa iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y ellas aceptan la invitación cordial. Él les dice que por favor sigan, que pueden degustar una tarta de manzana. Ellas al principio dicen que no pueden estar solas en compañía de un hombre, porque esto va en contra de sus principios. Y él les dice, no se preocupen, mi esposa está adentro, y precisamente ella les ha preparado una deliciosa tarta de manzana. De ahí en adelante empieza prácticamente un juego psicológico donde estas dos mujeres, pues al principio van a posar como las eruditas, como las expertas en la religión, en lo que tiene que ver con los mormones, pero este hombre prácticamente les tiende una celada y juega con ellas y las hace parecer como un par de ingenuas, porque conoce a fondo no solo esta, sino todas las religiones habidas y por haber, incluyendo el cristianismo, la iglesia anglicana, también, cualquier tipo de religión, este hombre la ha examinado y la ha estudiado a fondo. Y por eso él empieza un juego con ellas donde incluso les hace un símil o una comparación de lo que sucedió en algún punto de la vida cuando apareció Monopoly. Pero él dice que hubo un juego previo. Bueno, esto ustedes se van a dar cuenta en la película, pero el símil tiene que ver con que él cree en una religión y que el resto son copias, y empieza a indagarles a las hermanas Barnes y Paxton, a retarlas, a insultar su inteligencia, a decirles que ellas simplemente hacen parte del juego de la humanidad, de ser parte de una religión donde todas prácticamente tienen las mismas motivaciones, a los mismos santos, a los mismos elegidos, y que cambian uno o dos detalles, pero todo es lo mismo, y que existe solo una religión original. Y a partir de ahí, pues ellas se convierten en sus prisioneras, él las secuestra, empieza ese juego mental, ese juego psicológico donde las pone a prueba, donde les dice hasta qué punto llegaría su fe, y todo esto en un ambiente completamente lúgubre y terrorífico como es precisamente la casa de ese señor Barnes. No sale la llamada. ¿Qué crees que quiera? Creo que nos está analizando. Le pedimos ayuda. No importa lo que le digas. Y precisamente las actrices Sophie Thatcher y Chloe East fueron criadas como mormonas, por lo que pudieron aportar información valiosa sobre la religión durante el rodaje de la película. Ellas ya no practican esta religión. Hugh Grant dijo una vez en una entrevista: me estoy aburriendo de interpretar papeles obvios
y que me encasillen como un galán, como el hombre de las comedias. Los guionistas y directores Scott Beck y Ryan Woods vieron esta entrevista y escribieron el papel del señor Reed con Hugh como su primera opción para el papel, quien finalmente terminó interpretándolo. ¿Qué es lo que está buscando? La música de los créditos finales es una versión de la versión de 1973 de Knocking on Heaven's Door, con la melodía de Fade Into You de Macy Starr. Un guiño al hecho de que Creep de Radiohead es una reiteración de 1992 de la canción de 1974 The Air That I Breathe de The Hollies, mencionada anteriormente por Grant en la película. Sí, esta es otra referencia donde él dice que está en contra de las nuevas versiones de las copias y que él se va por lo original y aplica este concepto a un juego como el Monopoly, a una canción como The Air That I Breathe de The Hollies, todo para reforzar la trama acerca de la religión en esta película Heretic. Sí que lee. Bueno, señoritas. Los créditos finales incluyen la declaración: no se utilizó inteligencia generativa en la realización de esta película o inteligencia artificial. También una crítica abierta a esa nueva onda que domina al mundo por estos días. Y Reed menosprecia a los misioneros por pensar que la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" y que supuestamente se originó en Spider-Man, y les dice que fue pronunciada por primera vez por Voltaire. El propio Reed también está equivocado. Voltaire estaba citando a Cicerón, quien escribió la frase más de 1000 años antes que Voltaire, y el propio Cicerón estaba citando a un escritor griego antiguo cuya obra ahora se ha perdido. O sea, muchos creen que nació con Spider-Man, pero si nos vamos atrás en el tiempo, aparecen nombres como Voltaire y Cicerón, pero finalmente el origen de esta frase sigue siendo desconocido. No importa lo que le digas. Bueno, ¿y qué nos deja Hereje o Heretic, la película con Hugh Grant? Una producción que hay que abonarle algunas cosas positivas, como ese espacio geográfico. La casa resulta siendo un protagonista más de la historia porque es un ambiente claustrofóbico agobiante que parece prácticamente como un laberinto sin salida y como si se tratase de una prisión donde es muy difícil salir. Eso por un lado. El otro, Hugh Grant, sí, se luce en su papel. Es interesante ver un cambio tan extremo de un hombre que lo hemos visto en otro tipo de situaciones, especialmente en la comedia romántica, y aquí siendo un perturbador hombre que hace de las suyas con sus víctimas. También los roles de este par de muy talentosas y bellas actrices, Sophie Thatcher y Chloe, pues aportan en algo. El gran problema que tiene esta película es que sí, en los primeros minutos, su primer acto y su segundo acto crean los interrogantes necesarios para que el público esté ahí muy pendiente, muy atento, uno se involucre con la historia, quiera saber más y quiera seguir el desarrollo de los acontecimientos, pero infortunadamente se viene en picada en su tercer acto, en su colofón, en su parte final, y la película, después de haber planteado elementos interesantes, incluso filosóficos, que hacen pensar a la audiencia, y en adelante se convierte en una película más de terror con todos los clichés habidos y por haber, pues, con todas las escenas trilladas, hasta con monstruos venidos de otras producciones que ya se convierten prácticamente en algo trillado y recurrente en el cine de terror. Y también hay momentos donde la lógica no aparece por ningún lado. Porque si uno hila delgado y ve como dos mujeres adolescentes, por más que no quieran expresar la violencia y por más que su religión supuestamente no se los permita, pero en un momento donde se encuentran prácticamente a merced de lo que podría ser un asesino en serie, y donde son dos mujeres jóvenes y con fuerzas y que no puedan doblegar a un hombre que en ningún momento las amenaza con un arma o les da algún bebedizo o les da algún tipo de somnífero, sino simplemente las envuelve con su palabra, y que ellas en ningún momento de la película, es que no pasa en las 2 horas un momento donde ellas intenten
atacar a este hombre. Entonces ahí viene una de las cosas que uno dice, no, esto pierde credibilidad. O sea, ¿yo qué haría en ese punto? Y muchas veces el público se pregunta, ¿yo qué haría en el lugar de las protagonistas? Y pues si no puede hacer eso, que es lo más lógico del caso, pues el resto de las situaciones empiezan a perder credibilidad, y así se va desarrollando el largometraje con una serie de huecos de guión, con unas escenas completamente salidas de la lógica, con otras que son rocambolescas y traídas de los cabellos, y viene ese infame tercer acto que copia a otro tipo de producciones y no una que venía creando tantas expectativas como sucede con esta producción. Pero aquí viene lo que decía al principio de este comentario, y es como hace parte de A24 Films, de esta productora que, insisto, tiene muy buenas producciones, pero también otras desastrosas, pero en las generaciones recientes todo lo que tenga el sello A24 es maravilloso. Entonces ya califican esta película como si fuera otra de las supuestas obras extraordinarias de A24, y no lo es. Es una película más bien floja, tirando a la baja, y que dilapida una muy buena idea original. Rescatable, sí, lo de Hugh Grant, lo de sus dos protagonistas, el espacio geográfico, pero de resto es una pretenciosa cinta que se cae a mitad del camino. Se trata de Heretic, o Hereje, como se presenta en las salas de cine, 1 hora 51 minutos, que se sienten largas, también se siente larguísima esta película. Estreno en las salas de cine. Debemos regresar a la iglesia. Si ya tienen que irse, tendrán que irse por la parte de atrás. ¿Y por cuál puerta? Es una decisión simple, que no deben tomar con simpleza. Creer